Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Hoy te propongo que hagamos juntas el chal Turquía, aunque para mí es el chal Turquía y chal Siria. Es un chal que he realizado estos días y que la verdad es que cuando lo estuve realizando me di cuenta de que me recordaba mucho a la forma de las mezquitas en los arcos. Es un chal que tiene una parte 1, una parte 2, una parte 3 y luego repite la 2. Esto te lo digo para que no te asustes porque puede parecer muy complicado, pero en realidad es un chal sencillo porque las primeras partes del chal son muy fáciles. Vamos primeramente con los materiales y medidas. Mi chal mide 2,20 por 1,35 m por 1,35 m. Yo he repetido 2 veces la secuencia. Luego vamos a ver cuál es esa secuencia. Tú puedes hacerlo tan grande como quieras. Y aquí te dejo la aguja con la que he trabajado y la cantidad de hilo. Se compone de una parte 1, que es la de arriba con relieves, de una parte 2, que es esta lisa de aquí, que como ves es todo punto alto, y de una parte 3, que es en la que formamos los arcos, que a mí me han recordado esos arcos otomanos. Y después volvemos a repetir la parte 2. Y ahí volvemos a iniciar nuevamente, si lo deseo, la parte 1, que sería esta de aquí, la parte 2, que es esta de aquí, la parte 3, y la parte 2. Es decir, la secuencia es parte 1, parte 2, parte 3, parte 2 y luego la parte 1. Yo he acabado en la parte 1 para las medidas del chal que te he comentado, pero puedes acabar donde tú quieras. ¿Cómo iniciamos el chal? Hacemos un anillo mágico, insertamos nuestra aguja y esta parte de inicio del chal no se repite, es simplemente como empezamos. Vamos a hacer dentro de nuestro anillo mágico, de la forma que lo hagamos habitualmente, 3 cadenas, que será nuestro primer punto alto, y a continuación vamos a hacer 2 puntos altos más. Es decir, en total 3 puntos altos, una cadena de separación, 1, 2, 3, cadena de separación y 3 puntos altos más dentro del anillo. Tiro y aquí tenemos lo que sería la fila 1, 3 puntos altos, cadena, 3 puntos altos. Esto no se repite. La fila 2, que tampoco vamos a repetir, levantamos 3 cadenas y esto lo vamos a hacer en todo el chal. En el primer punto vamos a hacer 2 puntos altos juntos. Es decir, levantamos 3 cadenas, que son el primer punto alto, siempre empezamos así el chal, y en el primer punto hacemos 2 puntos adicionales más, con lo cual en el primer punto vamos a tener 3 puntos altos juntos. En esta fila número 2 vamos a hacer simplemente un punto alto en cada punto que nos viene, y cuando llegamos a la V, en el espacio de la cadena vamos a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto. Es un chal que se trabaja a espejo, es decir, todo el rato es lo que trabajamos en un lado lo tenemos que hacer en el otro, ¿vale? Entonces, después de trabajar la V, al otro lado lo mismo, hacemos un punto alto sobre cada punto, y cuando llegamos a las 3 cadenas, que son nuestro primer punto de la vuelta anterior, siempre acabamos igual que empezamos, con 3 puntos altos juntos en el último punto. Es decir, empieza y acaba con 3 puntos altos juntos. Este sería el aumento de los extremos. 3 puntos altos juntos en el inicio y 3 puntos altos juntos en el final. A partir de ahora sí que vamos a empezar a trabajar ya las partes del chal. La parte número 1, aquí empieza el patrón. Vamos a levantar 3 cadenas, giramos la labor y siempre en el primer punto vamos a hacer 2 puntos más. Es decir, las 3 cadenas son un primer punto y ahora hacemos 2 más. Y las filas impares de esta parte número 1, las impares, pues estamos en la fila 3, se trabajan a relieve por delante. Es decir, así, cogiendo la vareta de la vuelta anterior por delante, a relieve por delante. En esta parte 1 del chal, siempre que digamos vamos a hacer la parte 1, es de esta manera. Solamente se combinan 2 tipos de filas. Las impares, esta es la 3, que se trabajan a relieve por delante. Esto sería la fila 3 de la parte 1. Cuando llegamos a la V, hacemos punto alto, cadena, punto alto,
y el otro lado exactamente igual. Estas serían las filas de la parte 1 del patrón que llamaremos a relieve, ¿vale? Son las filas impares, la 3, la 5, y se trabajan de esta forma, a relieve. En el último punto recuerda que siempre hacemos nuestro aumento, es decir, acabamos con 3 puntos altos en el mismo punto de base. Estos son los aumentos del extremo de nuestro chal. Hacemos este aumento en los extremos y el aumento que realizamos en el centro del chal. Fíjate que ahora cuando giremos esta fila impar, este relieve de aquí se nos forma, esta sería la cara buena, la cara que tiene el dibujo del chal, ¿vale? Entonces las filas pares de esta parte número 1, es decir, ahora estaríamos en la fila número 4, lo que hacemos es 3 cadenas, hacemos un aumento de 2 puntos más en el mismo punto de base y son filas de puntos altos simplemente, es decir, un punto alto en cada punto. Los pares, como ves, punto alto simple, respetando los aumentos, es decir, el aumento en el extremo y el aumento aquí, es decir, en la V, cuando llegamos a la cadena, hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto, ¿vale? Las filas pares. Ahora, después de explicarte cómo son las filas, te voy a dejar escrito y puedes hacer un pantallazo cómo son las filas, la 2, la 3, la 4, ¿vale? Pero para que sepas, cuando decimos una fila de relieve, quiere decir que es una fila que tomamos el punto alto a relieve, y una fila de punto alto es tal cual esto, filas de puntos altos. Un punto alto por cada punto, respetando los relieves en el extremo y en el centro, ¿vale? Las impares son las que cuando giramos el trabajo nos forma el relieve, y las pares son las que trabajamos por delante. Ahora volveríamos a repetir una impar, es decir, haríamos nuestro aumento de 3 puntos en el extremo y volveríamos a hacer punto a relieve. Esto sería una fila impar. Siempre en la V hacemos nuestro aumento y por detrás. Y siempre recuerda que empezamos y acabamos con un aumento de 3. Vale, pues esto es repetitivo. Fíjate, este es el inicio del chal y aquí tengo las filas repetidas. Una con relieve, otra sin relieve. En total tienes que tener 5 de estos relieves, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5 de estos relieves montados para que nos quede la parte 1 finalizada. Ahora te voy a dejar por escrito cómo son esas filas, es decir, la fila 3, 4, 5, para que puedas hacer un pantallazo. Solo quería explicarte cómo se hacía cada una de esas filas, ¿vale? La parte 1 es así. A partir de ahora vamos a hacer la parte 2, que también es muy sencilla. Vamos a empezar, la parte 2 sería la fila 12, aunque yo aquí estoy haciendo menos filas porque en realidad es que es repetir todo el rato lo mismo. Empezaríamos en la fila 12, es decir, es una fila par, con lo cual estamos en la parte frontal del trabajo, y lo que vamos a hacer es 6 puntos, los 3 primeros son los del aumento, y en el siguiente, fíjate que me voy aquí encima de la trencita y hago un punto puff. ¿Ves que voy aquí cogiendo la trencita del último relieve que hice? Y hago un punto puff, que es pasar y pasar, tantas lazadas como quieras, depende del hilo con el que estés trabajando. Yo he hecho unas 6 pasadas y cierro. Esta parte 2 de nuestro patrón empieza así: 6 puntos altos. A ver, es que aquí sí que clavamos en la parte de abajo, normalmente, como normalmente haríamos los puntos altos. Y ahora nos vamos, en vez de aquí, a la parte que nos queda ahí. De esta forma rodeamos también el relieve de la fila anterior y hacemos ahí un punto puff. Paso,
y repito. 5 puntos, no sé si te he dicho antes 5, bueno, en realidad te lo dejo bien aquí, son 5 puntos y el sexto es el que hacemos el puff, ¿vale? 3, 4, 5 y el sexto el puff. Aquí tengo una muestra más pequeña, ahora te lo voy a enseñar en el chal cómo queda, pero la secuencia es esa. 5 puntos, punto puff, 5 puntos, punto puff, hasta que llego a la V y en la V hago V sobre V. ¿Vale? Así es como empieza la parte número 2 y no tiene mayor dificultad. Volveríamos a ir hacia el otro lado igual. Eso sí, te tienes que fijar cómo has acabado, porque por ejemplo, si luego vuelves a repetir esta fila y aquí cuando llegas al final, en lugar de 6 puntos te han quedado 3 o 4, pues tienes que siempre hacer el mismo número de puntos que has hecho aquí al otro lado. ¿Vale? Y la secuencia es 5 puntos y el sexto cogido en punto puff, pero ahí detrás para que rodeemos de esta forma el punto de relieve. Y nuevamente un punto alto, 2, 3, 4, 5 y el sexto me voy debajo, ahí, y hago mi punto puff rodeando la cadenita que se me ha formado en la fila anterior de relieves. Y luego pues acabo igual con mi aumento en el extremo, ¿vale? Esto es para darle esta formita de bolitas que se nos forma aquí. Tienes que tener el mismo número de bolitas a un lado que a otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo mismo a un lado que a otro. Aquí porque estoy haciendo una muestra más pequeña, pero en este chal luego vas a volver a repetir esta fila. Siempre lo importante es que te fijes que una parte y la otra del chal, para que sepas si estás siguiendo bien, es que siempre tienen que tener el mismo número de puntos. Ahora las filas que siguen en la parte número 2 son muy sencillas, son de puntos altos y punto de calado. Por eso te decía que es un chal que realmente hay muchas partes que son de casi no pensar. Fíjate que son puntos altos y punto de calado. Y luego ya iremos a la parte 3, que es la de los arcos. Pero esta parte 2 es súper fácil porque ahora lo único que vamos a hacer son puntos altos. Cuando decimos que hacemos una fila de puntos altos, lo único que hacemos es un punto alto sobre cada punto, respetando siempre los aumentos. Es decir, siempre en el extremo hacemos 3 puntos altos juntos y en el centro, en la V, siempre hacemos V sobre V. ¿Vale? De esta forma siempre vamos aumentando en el pico y en el extremo. Pero estos son filas de puntos altos. Después de la parte 1, aquí solo he hecho dos trenzas, pero sabes que son más, como te he dejado por escrito también. Haríamos la parte 2, que son simplemente puntos altos, hasta llegar al calado. Fíjate, aquí tengo la parte donde he hecho los puffs y hago 4 filas más de puntos altos. Ahora te dejaré también por escrito las filas. Y ahora haría una de calados, que te voy a enseñar ahora cómo lo hacemos, y luego 5 filas más de punto alto sobre punto alto. Esto es que es muy fácil, es nivel básico de un chal, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo simplemente te explico para no repetir todo el proceso, cómo se hace cada una de las filas. Una fila de calado es muy sencilla, sería la fila 17 y lo único que tendrías que hacer es el aumento en el extremo y ahora una cadena, salto un punto en la base y en el siguiente hago un punto alto, ¿vale? Es un calado fácil, el más simple. Una cadena, salto un punto y en el siguiente un punto alto. Una cadena, salto un punto y en el siguiente un punto alto. Una cadena, salto un punto y en el siguiente un punto alto. Esta es la fila de calado y es la fila 17. Ahora te voy a dejar por escrito cómo son las filas, pero como ves son filas muy sencillas. Tanto la parte 1 como la parte 2 del chal son muy simples, son filas de puntos altos y puntos de calado y puntos de relieve. Cuando llego a la V hago mi V sobre V y me fijo siempre cómo he acabado para empezar el otro lado exactamente igual.
Si he acabado con una cadena, pues aquí también empiezo con una cadena, salto un punto, punto alto, ¿vale? Y así es como se hace la fila de calado. Lo único que estoy haciendo es mostrarte cómo son las filas, pero en realidad te estoy dando casi el patrón porque te estoy dando, ahora te voy a dar por escrito cómo son cada una de las filas y el número de puntos también es muy fácil de saber. Piensa que en cada lado del chal aumentamos 3 puntos, aunque realmente tampoco es demasiado importante en este chal. Siempre en el extremo aumento de 3 y ahora volveríamos a hacer puntos altos. Como estamos después de una fila de calados, ¿qué vamos a hacer? Pues donde tenemos un punto alto, hacemos un punto alto y donde tenemos el espacio de la cadena del calado, ahí entramos y hacemos también un punto alto. De esta forma devolvemos la linealidad, en el punto alto un punto alto y en el espacio de la cadena otro punto alto y como ves estoy volviendo a repetir, estoy haciendo filas de puntos altos. Esta sería la fila número 18 y son puntos altos, sería una fila de cierre. ¿Ves? Son la parte número 2, la única dificultad o un poco más difícil es esta de aquí, la que tiene los puffs, pero luego son filas de puntos altos, fila de calado y fila de puntos altos. Ahora te voy a dejar por escrito cuántas filas son en total antes de empezar la parte 3, que sería la parte de los arcos, ¿vale? Es mucho más grande que lo que estoy haciendo yo aquí, que es una muestra porque esto es tan repetitivo, todo el rato es lo mismo que no hacía falta hacerlo otra vez. La parte 2 te dejo aquí por escrito cómo se realiza. Sería la fila 12, el punto alto con puff, que es lo que hemos hecho, 5 puntos puff, 5 puntos puff. Luego, fíjate qué sencillo, la 13, 14, 15 y 16 son solo puntos altos. La 17 es la que haría el calado, la 18 es en la que cerraríamos el punto calado con puntos altos. La 19, 20, 21 y 22 son puntos altos. Recuerda siempre que en este patrón las filas impares trabajamos por detrás del trabajo, donde se ven los relieves, y las filas pares son las que trabajamos por delante. Vamos a hacer la parte número 3 o la de los arcos. Imagínate que aquí ya hubiéramos llegado al final de nuestro patrón, por tanto estaríamos en la fila número 23, que no lo vamos a hacer porque es todo el rato lo mismo, punto alto, punto alto, punto alto. Y para hacer la fila número 23, que como ves, si es 23, es una fila impar, estamos por detrás. Lo que vamos a hacer es nuestro aumento, es decir, 3 puntos en el primer punto, y acto seguido vamos a hacer un punto puff. El punto puff, entramos en el punto y vamos subiendo la lazada de esta manera, tan gordito como quieras hacerlo. Yo lo hago de 6 pasadas. Atravieso por todas y cierro. Bien, así empezamos la parte 3 del chal. Ahora vamos a hacer 9 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a saltar 9 puntos en la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el punto número 10 vamos a hacer otro puff. Ahí voy a hacer otro punto puff. Salto, hago 9 cadenas, salto 9 en la base y en el punto 10 hago otro puff. Tan sencillo. Punto puff, entro, subo el hilo, tantas veces como desees, si quiero hacerlo de 6, de 5 pasadas. Y ahora paso por todas y cierro y vuelvo a repetir. 9 cadenas. Salto, 9 puntos en la base. Punto puff. En el punto número 10. Así es como inicia la parte 3 de nuestro chal. Es decir, hacemos nuestro aumento en el extremo, luego ya hacemos nuestro puff, 9 cadenas, saltamos 9 puntos en base y en el 10º punto puff.
La única dificultad que tiene esta parte de aquí es que aquí estoy haciendo una muestra más pequeña, pero ya te digo que tanto si repites una o dos veces la parte 3 siempre vas a tener menos de 9 puntos al llegar a la V. No pasa nada, vas a hacer 9 cadenas igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, independientemente de los puntos que te falten antes de llegar a la V. Vas a hacer igualmente 9 cadenas, porque aquí lo que vamos a hacer es V sobre V y no vamos a hacer ampliación. Por tanto, aunque tengas más puntos de cadena que puntos en base, no pasa nada porque no hacemos ampliación en V, simplemente hacemos V sobre V. Lo que sí es importante es que cuentes cuántos puntos tienes desde el último puff hasta el centro. Fíjate aquí en el chal original, yo aquí hice mi último puff y me quedaron estos puntos, 6 puntos antes de llegar a la V. Eso es lo importante, que cuentes aquí cuántos puntos te quedaron para que en el otro lado hagas exactamente igual, ¿vale? Esta vez que estoy haciendo la parte 3 tendré un número de puntos determinado. Cuando vuelvas a repetir el patrón tendrás otros. La cadena siempre de 9, pero los puntos de base que tienes que saltar tienen que ser los mismos puntos de base que te quedaron desde tu último puff a la V. Y aunque tengas más cadenas que números de base saltamos, no pasa nada porque verás que en estas filas de arcos, ¿ves? Hacemos el puff, 9 cadenas, puff, 9 cadenas, saltamos 9 puntos, puff, 9 cadenas. Lo importante es que, fíjate, aquí en el final, o sea, en el centro de tu chal, cuentes los puntos que te quedan desde el último puff hasta el centro. Y como aquí no vamos a hacer más ampliación, aunque aquí tengas más cadenas, se va a ir equilibrando a medida que sigamos trabajando. Importante es que apuntes cuántos puntos te quedan desde el último puff hasta la V para hacer el otro lado igual. Todo lo demás también es igual y como siempre te digo, tienes que contar tantos puntos puffs tienes a un lado, tantos puntos puffs o arcos debes tener al otro lado si lo estás haciendo bien. Esto es lo único importante a tener en cuenta a la hora de realizar este chal. Vamos a seguir trabajando la parte de arcos, que es muy sencilla. Hemos hecho aquí nuestro aumento, los arcos, y ahora lo que vamos a hacer es prácticamente unas cuantas filas que son iguales. Y bueno, lo único es tener en cuenta cuántos puntos te quedan aquí para hacer exactamente el mismo número de puntos en el otro lado antes de empezar tu puff. Es la única dificultad que tiene el chal. Y recuerda que las cadenas siempre de 9 cadenas, independientemente de que en el centro te queden más o menos puntos. Vale, pues entonces, ¿cómo continuamos con esta parte 3? Levantamos 3 cadenas como siempre. Hacemos nuestro aumento en el extremo y un punto alto sobre cada punto. Fíjate que antes de llegar al puff tengo puntos altos. Lo único que hago es punto alto sobre punto alto. No hago ningún cambio más. Punto alto sobre punto alto. Cuando llego al primer puff de la vuelta anterior lo voy a coger así a relieve por delante. Así. Y ahora voy a hacer cadenas. 9 cadenas otra vez. Estas filas son bastante repetitivas, te las dejaré también por escrito ahora al final, pero son 9 cadenas, llego al puff, ¿ves? Cojo hilo, me vengo por debajo, paso y subo. Estoy formando un enrejado, 9 cadenas otra vez. Cojo hilo, ahí, por debajo.
9 cadenas otra vez. Así hasta que llego a la V. Fíjate que aquí, aunque hayas tenido menos puntos en la base, esto es lo que te quería explicar. Aquí no vamos a hacer aumento, es decir, no trabajamos este punto. Vamos directamente a la V y hacemos V sobre V. Por lo tanto, aunque hayamos tenido menos puntos que 9, aquí no pasa nada porque esto se va a equilibrar al no hacer el aumento del palito que corresponde al centro. ¿Vale? Y ahora hacia el otro lado igual, en esta segunda fila de la parte 3, lo único que hacemos es eso, 9 cadenas, y cada vez que llegamos al puff cogemos el punto a relieve, así, sencillo. Te voy a dejar también por escrito cómo es la secuencia de filas de esta parte número 3. Llegamos al último puff y lo único que vamos a hacer al final es punto alto sobre cada punto. ¿Vale? Aquí, punto alto, pues un punto alto. Otro punto alto, pues otro punto alto. Llego al piquito y siempre hago mi aumento de 3 puntos. 3 puntos en el mismo punto. Así. La siguiente fila es casi igual. Es decir, levanto 3 cadenas, hago mi aumento en el extremo, siempre igual esto en este chal, ¿eh? El aumento de 3 siempre se respeta en el extremo. Ahora hago punto sobre punto hasta que llego al primer puff. ¿Sí? Punto sobre punto. Y aquí ahora tengo aquí el puff, aquí la siguiente vuelta y ahora cojo en esta vuelta el punto así, para que se me forme el relieve por la parte de delante. Y vuelvo a repetir, 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, es bastante repetitivo. Cojo el hilo, aquí tengo mi punto y lo cojo de esta manera. Me tiene que quedar el punto detrás de la aguja, así. Y vuelvo a hacer 9 cadenas. Aquí estoy haciendo una muestra de menos vueltas, más pequeña, pero tú tendrás más. El procedimiento es el mismo, 9 cadenas, cojo el punto y vuelvo a repetir, 9 cadenas. Y en la V, ves que no trabajo sobre los puntos, sino que hago V sobre V. Por tanto, aunque tenga menos puntos en el inicio, se me va a equilibrar. Y hacia el otro lado igual, después de hacer mi V, 9 cadenas, llego a la vareta, la cojo así, para que el relieve se me forme por la otra cara, 9 cadenas, hasta que llego a los puntos altos, donde realizo punto alto sobre punto alto, y en el extremo hago mis 3 puntos altos juntos. Y 3. Te voy a dejar un poquito por aquí por escrito cómo es, después te voy a dejar por escrito cómo son las filas, pero fíjate que en realidad es muy sencillo, son filas de enrejado, ¿vale? Son 9 cadenas respetando la V y cada vez que llegamos al puff, pues hacemos el relieve. Las partes en las que antes de llegar al puff son simplemente respetando los aumentos, punto alto sobre punto alto. Y en esta fila lo que vamos a hacer es, volvemos a estar en la parte delantera. Vamos a cerrar estas 3 cadenas que tenemos aquí haciendo como una especie de lazada de mariposa. Para ello, cuando llegamos a las cadenas, ves que el resto del chal simplemente es punto alto sobre punto alto, aquí tenemos 9 cadenas. Vamos a trabajar las 4 primeras a punto raso, es decir, entro en cada una de esas 4 cadenas y hago un punto raso. Y ahora voy a hacer un punto puff que rodee estas 3 cadenas de aquí, las que se formaron haciendo los grupos de 9.
así, rodeando las cadenas. Punto puff. Paso por todas, cierro y serían 4 puntos rasos, punto puff en lo que ocuparía el punto número 5 y aquí tengo 4 puntos más. Hago 4 puntos rasos más. Tres y 4 hasta llegar nuevamente al punto que siempre trabajamos en relieve. Es como un cierre de punto mariposa, ¿vale? Estamos en la parte frontal del trabajo y volvemos a repetir. Cuando llegamos a las 9 cadenas, las 4 primeras las hacemos a punto raso y lazada hacemos un punto puff en el centro, lo que ocuparía el punto número 5, por decirlo de alguna manera. Cerramos y 4 puntos rasos más hacia el otro lado. Estamos llegando al final de nuestro patrón. Así haríamos todo el trabajo de esta parte 3 hasta llegar a la V, donde haríamos V sobre V, y después en la parte del extremo punto alto sobre punto alto y, como siempre, aumento de 3 en el extremo. Bueno, pues estamos llegando al final. Aquí hemos hecho esto de aquí y ahora nos toca hacer este nuevo arco, porque yo quería que quedara, pues bueno, me fue saliendo un poco instintivamente, pero luego me di cuenta que tenía la forma de las mezquitas otomanas y quise trabajar el punto de esta forma. Entonces, para acabar la parte 3, lo que vamos a hacer es el aumento sobre aumento, como siempre, punto alto sobre cada punto alto que tenemos antes de llegar a la parte calada. Y ahora, fíjate, aquí teníamos el primer puff que hicimos, pues vamos a hacer un punto puff ahí. Entramos en ese punto que hemos ido trabajando hasta ahora en relieves y hacemos un punto puff sobre el primer punto puff que hicimos. Ahora en esta fila hacemos un punto puff y volvemos a hacer 9 cadenas. Es decir, esta parte 3 como que de alguna manera acaba como empezó, con un punto puff, 9 cadenas, pero ya tenemos montada la pieza, con lo cual es más sencillo. Buscamos nuestro puff, es que aquí es donde hemos cerrado, y donde teníamos nuestro puff, en esa vareta que hemos ido trabajando a relieve, hacemos nuestro siguiente punto puff. En la V hacemos una V sobre V y nuevamente 9 cadenas y puff sobre puff al otro lado. Este es el final de la parte 3 del chal. Ahora tocaría repetir la parte 2, es decir, la parte esa tan fácil en la que hacemos puntos altos todo el rato y luego punto calado y luego puntos altos otra vez. Pues tirar el vídeo hacia detrás para ver cómo se realiza la parte 2. Pero es muy sencillo. Al final, donde tenemos los puntos altos, simplemente hacemos punto alto sobre cada punto alto, respetando siempre los aumentos de 3 en el extremo. Es decir, en esta parte 3, aquí te dejo por escrito cómo se realizan, por si quieres hacer un pantallazo. ¿Vale? ¿Qué haríamos ahora? Repetiríamos la parte 2. ¿Vale? Fíjate, es la de puntos altos, punto calado, puntos altos. Luego ya repetiríamos, si deseamos seguir con el chal más grande, la parte 1, fíjate que es la de los relieves con el puff. Luego haríamos la parte 2 otra vez, luego la parte 3, luego la parte 2. Y yo he acabado aquí en la parte 1, pero en lugar de hacer 5 relieves he hecho solamente 2, porque ya es que el chal era súper grande. Pero tú puedes hacerlo como tú quieras. Te explico cómo repetimos la parte 2 después de 9 cadenas. Pues muy sencillo, vas haciendo un punto alto sobre cada punto alto y cuando llegues a las 9 cadenas haces 9 puntos altos. De esta forma vamos a devolver la linealidad al trabajo, es decir, en cada una de las 9 cadenas
un 9 puntos altos y en el puff lo cogemos a relieve y listo. Repetimos la parte 2, parte 1 nuevamente si lo deseamos, parte 2, parte 3, parte 2. Esa es la secuencia que es para repetir constantemente en el chal. La parte 1, la que tiene los relieves, la parte 2, la lisa con el calado. Es que he vuelto a repetir. La parte 3, la de los arcos. Esta es la parte 2. Es todo el rato repetir exactamente igual. Y puedes hacerlo pues tan largo como tú desees. Eso sí, esto es una pieza que necesitamos bloquearla. La puedes hacer humedeciendo la pieza y colocarla con agujas para que se te seque dando forma, aunque yo te recomiendo que la hagas con vapor y plancha. Yo le he ido dando un poco de humedad y he bloqueado este dibujo de aquí, y luego una vez ya lo bloqueas con un poco de vapor y de almidón, eso sí que tienes que hacerlo, bloquearlo. Con el uso queda súper bonito y con el peso la parte de abajo todavía queda más bonita. Estos arcos para mí que me recuerdan a las mezquitas otomanas. Espero que te haya gustado este pequeño homenaje que he querido hacer a la esperanza. Gracias por suscribirte. Hasta pronto.